En fin, creo que nunca dejarán de castigarme por ser un marica, y el látigo siempre golpeará donde sea más frágil mi piel. Un micrófono propio. En este podcast tocamos temas que pretenden afectar la sensibilidad de muchas personas. Hola, mi nombre es Sara. Y el mío es Daniela. Somos las voces que te acompañarán en un micrófono propio. La cita que escuchaste al comienzo, la que abre este episodio, pertenece al libro Vista desde una acera, del autor colombiano Fernando Molano. En esta novela, autobiográfica, por cierto, se cuenta la historia de amor de Adrián y Fernando y cómo ésta se desarrolla entre estudiar literatura y afrontar el diagnóstico del VIH. A través de esta narración podemos conocer el proceso de autorreconocimiento de ambos personajes en medio de una sociedad donde el ser gay estaba completamente estigmatizado. Y como dato importante, el manuscrito de la novela Molano lo entregó en la Biblioteca Luis Ángel Arango en 1997, pero solo fue publicado hasta el año 2012. Y es que si nos ponemos a hacer cuentas, es muy increíble el solo hecho de pensar que apenas el 17 de mayo de 1990, la OMS dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental, es decir, solo hace 3 décadas. Es tan actual el tema que hace un par de semanas iba por Twitter, otra vez, yo de chismosa, y Twitter yo digo que siempre es un trago amargo. Por ejemplo, esta vez me encontré con una denuncia que hace un estudiante de periodismo en la Facultad de la Universidad de Antioquia, donde cuenta cómo fue violado por un compañero de clase en una fiesta. Sin embargo, lo más impresionante, eso ya es muy impresionante y muy grave, claro que sí, pero lo que quiero resaltar es las reacciones, ¿no? Por una parte sí, mucho apoyo, mucha comprensión, denuncia, inclusive cuestionar la presencia del agresor en los espacios de la universidad, pero por otra parte, y esto es lo que me dejó como más descolocada, se señalaba, se revictimizaba al chico y se decía que por su orientación sexual, quizás aludiendo el estigma de la promiscuidad en las personas gays, se le decía pues como que él estaba dispuesto a, como que ahí no hay realmente una agresión. Entonces no sé qué piensan al respecto. A mí eso me parece pues como increíble que sea algo que todavía se dé, pero se da, ¿no? E inevitablemente hay que discutirlo. ¿Tú crees que lo único normal son las relaciones entre un hombre y una mujer? ¿Consideras antinatural las relaciones erótico-afectivas entre personas del mismo sexo? Si has pensado así, se debe a que todos hemos sido socializados en una sociedad heteronormativa, la cual concibe el mundo a partir de 2 sexos y 2 géneros, y que impone la heterosexualidad como la única orientación sexual aceptada social y culturalmente. Este orden social le niega a las personas la posibilidad de tener una imagen, una identidad o preferencias sexuales diferentes porque deben cumplir con los roles tradicionales masculino-femenino, asignados al nacer. En este segundo episodio nos acompaña nuevamente Alejandra, que además de ser magíster en literatura y estar interesada en la literatura y el género, nos servirá de mucha ayuda en este episodio con su experiencia como docente de media. Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y además nos acompaña un invitado muy especial. Miguel es periodista de la Universidad de Antioquia y cofundador de la ONG Más que 3 Letras, donde busca educar en temas de VIH. Desde entonces ha estado a la cabeza de la comunicación y la educación a través de redes sociales. Miguel, te damos la bienvenida al podcast. Hola a todos y a todas. Gracias por invitarme a este espacio y por animarse a hablar también de VIH en medio de la literatura. Listo, bueno, entonces entremos en materia para no alargarnos. Vamos a comenzar a hablar del libro. Como les comentaba, vamos a hablar de Vista desde una acera de Fernando Molano. Todos aquí leemos el libro, pero entonces para contextualizar a quienes nos estén oyendo, que de pronto no lo hayan leído, comencemos hablando de los 2 protagonistas. Como decía al comienzo, es una novela autobiográfica, pero entonces vamos a tomar al personaje de Fernando como un personaje de ficción, por lo menos en este bloque. Y bueno, y a su compañero Adrián, esta pareja es la protagonista. Comencemos hablando de sus infancias. Bueno, para refrescarle la memoria a quienes ya leyeron este espectacular libro y para contarles a quienes no lo han hecho aún y para que se animen a leerlo, estos 2 personajes
son una pareja que se encuentra ya en su mediana edad. Sin embargo, en el libro se realiza un retroceso en el cual cuentan detalladamente cómo fueron las diferentes etapas de su vida y cómo se va transformando a medida que descubren su sexualidad. En el caso de ambos, eran de familias nucleares, heteropatriarcales, familias de muchos hermanos. La gran diferencia, y vemos después que no va a generar ninguna problemática, porque en realidad los dos sufren la misma estigmatización, es que uno vive en una ciudad principal que es Bogotá y el otro en una ciudad más pequeña que es Armenia. Sin embargo, sus familias son muy parecidas, son familias de padre que abandona, de madre que tiene todas las responsabilidades del hogar. Las libertades de sus hermanos están basadas en el género, es decir, sus hermanos están todo el tiempo en la calle, son mujeriegos, y las hermanas son perseguidas, ¿cierto? Son juzgadas por los propios padres. También son familias en las cuales se observa mucha violencia, sobre todo por parte del padre hacia la madre. En esa estructura pues de familia que plantea Alejandra hay algo muy evidente y es un mandato de la masculinidad, ¿no? Este es un término que yo particularmente he leído en Rita Segato, habla pues básicamente de todo este estigma y todos estos arqueotipos alrededor de la masculinidad, alrededor del ser hombre. Y eso se evidencia mucho en el padre de Fernando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el padre de Fernando era, claro, de estos señores que quería un primogénito varón y que cuando su esposa le dio su primer hijo y era una niña, pues le dijo literalmente que lo había deshonrado, que le había faltado a su honor. Entonces, esto es muy significativo porque empieza a tejer un peso sobre los hijos hombres de la familia, ¿no? Esta idea de tienes que ser un varón, tienes que ser un macho y todas las dinámicas que eso implica. Entonces, claro, Fernando, crecer en una familia donde había un peso del ser hombre tan importante y él que desde muy pequeño se reconoció a sí mismo como muy diferente a esa idea del ser hombre, pues es muy complejo y eso genera como muchas, digamos, muchas reacciones en él. Sí, es que este mandato de la masculinidad del que habla Sara se puede ver en la violencia que le infringen pues como su padre y los hombres de su familia, pues sus hermanos, por el simple hecho de salirse de lo heteronormativo. Como lo expresa en esta frase: era haber tenido que soportar ser golpeado por mis hermanos y por papá solo porque lo intuían todo. Nunca me lo decían en la cara, pero lo intuían todo. Y otro momento en el que él es consciente de este mandato masculino es cuando defiende a su hermana de las actitudes patriarcales de sus hermanos y su madre. Y él expresa que defendiéndola a ella se estaba defendiendo a él mismo de ese juzgamiento de lo femenino, de lo que se sale de lo heteronormativo. Recordemos que la defensa que él oponía a sus padres de su hermana era precisamente porque ella había quedado embarazada y se le juzgaba respecto al desarrollo de su sexualidad. Mientras tanto, que él incluso lo compara en un capítulo de la novela, y es que sus hermanos todos eran infieles, tenían varias mujeres y su padre lo acolitaba. Entonces, nada más cercano a la realidad en que vivimos. Esa parte de la realidad es muy importante porque el libro tiene, o sea, el contexto del libro tiene décadas, pero uno se para mirar cómo son todavía los núcleos familiares y son usualmente, si es que está presente el padre, para empezar por ahí, si está presente, pues si lo miramos, normalmente cuál es la estructura del padre, ¿no? Y cómo se comporta en relación con su esposa y con sus hijos y cómo se exige que sea como los varones dentro de estos núcleos familiares. Y ahí también entra algo, pues, recordando como una escena del libro donde Fernando dice como que le duele, como pues dice, quisiera ser mujer, porque si fuera mujer, de pronto mi familia se alegraría porque yo estoy amando a un hombre, algo así, ¿cierto? No me acuerdo bien cómo es la frase, pero me acuerdo que se me quedó eso ahí porque, pues de hecho yo como hombre homosexual, esa fue una discusión que yo tuve con mis papás cuando estaba en el proceso de salir del closet, y es que yo les dije, es que yo siento que yo no puedo venir a la casa a presentar una pareja porque no se van a alegrar, ¿cierto? Entonces no van a compartir mi alegría, pero en el momento en que termine todo mal, sí van a decir como, ah, obvio, ¿cierto? Es lo que se espera.
Entonces realmente si pasan los años y de pronto las familias pues se abren más, pues a mí no me golpearon por ser gay, cierto, en mi casa, pero sí siguen pasando este tipo de violencias como más sutiles porque todavía no se ha terminado de aceptar pues como la homosexualidad. Son violencias que están naturalizadas, en otras palabras, y que es justamente lo que tratamos de hacer en este podcast y por lo que es tan interesante y tan importante esta discusión, porque hay cosas que están naturalizadas que creemos que no afectan, pero que en realidad en nuestro imaginario siguen haciendo mucho daño a las personas que viven y se piensan diferente. Otro tema pues del que queremos hablar en este episodio es que la infancia es un momento muy importante porque se genera un proceso de autodescubrimiento corporal, por lo que quisiéramos hablar de este estigma femenino del que hablábamos ahora, cómo se ve en la exploración de sus propios cuerpos. Por ejemplo, no sé si, bueno, yo me imagino que todos recuerdan porque esa escena es súper impactante, cuando Fernando en su infancia todavía se prueba los pantalones de su hermano menor, porque claro, le quedaban mucho más ajustados y empieza a describir toda esa experiencia, que no es solo una experiencia donde él se percibe como femenino, ¿no? Entonces ahí hay como una primera ruptura, sino que también hay un cierto descubrimiento del placer, ¿no? Es algo que él todavía no identifica como un placer sexual, pero que reconoce como placentero al tener unos pantalones bueno, lo están apretando muchísimo más el cuerpo y que él mismo hace que lo aprieten más, así lo describe, pero todo esto pensemos que lo hace escondido y con mucho temor. Primero no hay nadie en la casa y aún así, la analogía interesante, se mete dentro de un closet para ponerse estos pantalones, para vivir esa experiencia que le genera placer, con la que se siente, digamos, de alguna forma identificado, no sé, pero que finalmente sabe que es algo que los demás intuirían como algo que está mal, ¿no? Es que hay algo muy importante como con la heteronormatividad pues, que hay en esta sociedad. Y es que, digamos, uno cuando es gay, eso siempre le preguntan como, ay, ¿a qué edad te diste cuenta, cierto? ¿Cuándo descubriste que eras gay? Cuando eso no debería ser algo que tuviese una edad, pero lo tiene es porque desde pequeño eso es lo único que nos han enseñado y lo único que nos han mostrado, ¿cierto? En los programas, en las películas, en los libros, en las familias, lo único que vemos son parejas heterosexuales. Entonces, algo diferente es algo que tenemos que descubrir, ¿cierto? Como un nuevo sabor o un nuevo no sé qué, porque nunca nos lo enseñaron. En cambio, las personas heterosexuales nunca tienen que descubrir que les gustan las personas del otro sexo, porque lo asumen como normal. Entonces, con todo esto de la exploración del cuerpo, de la feminidad, o sea, fíjense ya las personas que son trans, las personas que son no binarias, o sea, cómo es ese proceso de descubrimiento cuando es lo que nunca te han enseñado. Claro, y un proceso de descubrimiento, pero también de identificarse como, ¿no? Y además que te exigen como si fuera una cédula, identifícate como, ¿no? Porque a las personas heterosexuales nunca se les exige, por ejemplo, ni que lleguen y no sé, les digan a sus papás, soy heterosexual, nunca les preguntan cuándo te diste cuenta que eres heterosexual, que si lo preguntan, pues yo creo que eso también de alguna forma uno lo encuentra, ¿no? Pues no se los cuestionan, ¿cierto? O sea, ustedes nunca les dijeron, ¿usted está segura que le gustan los hombres? Pues, es que nunca ha estado con una mujer que no le gusta, ¿cierto? En cambio a nosotros sí no lo cuestionan. O con las personas que tienen identidades diversas, ¿cierto? Las personas que son no binarias, y le dice, pero es que usted no se ve, pues, usted es hombre y no se ve muy mujer, como que no es no binaria, ¿cierto? O sea, ese tipo de cuestionamientos no se los hacen a las personas heterosexuales en ningún momento de la vida. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros sí tenemos que hacernos esa pregunta y ustedes no? Cuando mencionaba eso, Miguel, yo recuerdo la parte donde le dicen a Fernando en la clínica que quién es el que penetra, que quién hace el papel de qué en la relación, y eso a él lo ofende demasiado. Yo ahí recuerdo mucho personas que son homosexuales, por ejemplo, chicas lesbianas que les dicen, ay, pero es que usted no parece lesbiana, porque usted no tiene el pelo cortico, usted no es machito, como todas las lesbianas. Entonces, además de que hay una estigmatización negativa, hay como unos prototipos de tipo de homosexual. Y yo siento que, pues porque uno se podría preguntar la gente, pero ¿dónde lo enseñan? Y es que, bueno, de pronto hoy en día se ha ido disminuyendo como tal hablarlo directamente, como el hombre es así, la mujer es así, pero aún así en las representaciones
sigue muy claro esos estereotipos de cómo debe ser un hombre, debe ser una mujer y a quién deben querer, ¿cierto? Que es al del otro sexo. Entonces me llama mucho pues como la atención una parte en que Fernando dice como, cuando es niño, dice como, es que yo no me lo tenían que decir para yo saberlo, porque yo veía en las cartillas, pues como Nacho lee, no veía fotos de dos niños dándose un beso o con corazones, sino que veía un niño y una niña. Entonces es muy importante esa representatividad. Y eso es volver un poco a lo que estaba comentando ahora Miguel, ¿no? De nunca hay una representación real de las personas homosexuales, porque eso marca mucho a Fernando, ¿no? Y él dice que sabía que lo que estaba haciendo era algo malo, entre comillas, porque él nunca se encontró representado, ¿no? Él nunca se vio en la televisión, en las telenovelas, en los mayores a su alrededor. Entonces, eso es algo que hay que plantear, ¿no? Y discutamos un poco al respecto, por qué la representación es tan importante y cómo esto afecta el autorreconocimiento de las personas. Es que yo les pongo un ejemplo, pues que no es necesariamente como de algo gay, pero que es algo que acaba de pasar y que yo sé que fue un poco viral, que fue esa entrevista que le hicieron a Salma Hayek sobre su papel en The Eternals, que ella dice que cuando se vio con el traje de superhéroe y se vio su piel morena, que se puso a llorar porque ella nunca había visto una superhéroe latina, ¿cierto? O sea, y ahí es donde uno ve qué es la visibilización. O sea, ella creció toda su vida sin saber que ella podía ser una superhéroe, ¿cierto? Así como nosotros crecemos toda una vida sin saber de que el amor homosexual puede ser bonito, de que el amor homosexual puede tener frutos, ¿cierto? Porque es que nunca lo vimos. De pronto después que lo descubramos como con el tiempo, pero es mucho tiempo donde no tenemos esos referentes, porque las pocas historias que sí salen se terminan concentrando mucho, pues, en la pornomiseria, básicamente. Siempre son las películas trágicas, o las del suicidio, o las del abuso, o las de no sé qué, y hay muy poca representación así como natural sobre lo que es una relación homosexual, y eso es importante porque es que la gente crece sin saber si eso es una posibilidad. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a mantener deprimidos? ¿Cómo no va a haber suicidio si uno no tiene ni idea qué es lo que pueden llegar a encontrar que sea bueno? Y es que hay una cosa que es muy importante ahí, es que no haya representatividad o representación, pues como de la diversidad que hay, ya como lo dijo Miguel, no solamente en orientación sexual, sino en raza, en todo. No hay que pensar que eso no va a dejar de ocurrir porque no haya representatividad, y eso en un niño es muy importante porque, claro, está viviendo esos primeros pasos del amor, de autodescubrirse, y el saber que está enamorado y no podérselo contar a nadie, ni a un amigo, ni a la mamá, ni a nadie, eso le genera una sensación de soledad. Que de pronto ya en la juventud y en la adultez ya haya un buscar una comunidad que haga que se sienta parte de algo, que no se sienta raro, que no se sienta roto. Entonces es muy importante en la infancia. ¿No? O ni siquiera poder identificar que está enamorado, ¿cierto? Es que eso pasa con Fernando en el libro, ¿cierto? Él cuenta de chiquito que sentía cosas por compañeros o por manes que veía, y él no lo identificaba como amor o no lo identificaba como deseo porque no sabía que eso podía existir. Y eso nos pasa realmente. O sea, yo me vine a dar cuenta que yo estoy enamorado de mi mejor amiguito de primero de primaria como a los 20 años, que me puse a recordar, y yo como, ay, marica, o sea, a mí me daban celos que se le acercaran, o sea, yo soñaba con él que caminábamos de la mano, pero yo chiquito no sabía qué es amor porque para mí no existía amor entre dos hombres, ¿cierto? Entonces eso llega al punto en que uno ni siquiera sepa identificar qué es lo que está sintiendo, y en el libro se ve súper claro eso también. Bueno, entonces sabemos hasta ahora que la representación es importante, pero hay una pregunta que yo quería lanzar, sobre todo a Miguel, y es, hay que representar, pero también cómo representar. Porque no podemos entender como representación este papel usual del gay en las películas y en las novelas, ¿no? Que es un papel completamente estereotipado. Yo creo que eso no lo podemos entender como representación, ¿no? Entonces, ¿cómo representar? Pues yo creo que, o sea, ese es como el primer paso que se da en la visibilidad, ¿cierto? Como, bueno, mostrarlo al menos de alguna forma, pero que se sepa que se existe, pero eso ya se hizo, ¿cierto? Ya lo que tenemos que mostrar es que, o sea, mostrar como todas las matices que hay a lo que es ser gay, a lo que es ser trans, a lo que es ser no binario, a lo que es ser lo que sea, ¿cierto? O sea, no mostrar historias también que no necesariamente giren en torno a nuestra sexualidad o a nuestra identidad de género, porque esa es la vida real. O sea, no toda mi vida
alrededor gira en torno a que a mí me gusten los hombres, ¿cierto? Giran también a mi trabajo, o si soy deportista, o si no sé, lo que sea, ¿cierto? Pero parece que, o sea, las historias heterosexuales pueden ser sobre cualquier cosa, sobre crear una empresa, sobre un viaje, sobre comprar un perrito, lo que sea. Pero las historias gays solo giran en torno a ser gay, a que salió del closet, a que lo mataron, a que se suicidó, todo eso. O sea, ¿por qué no sacar una película de dos manes que simplemente son pareja y les dio por comprar una granja y tener vacas y no se trata de que sean dos manes? O sea, eso no pasa, ¿cierto? O sea, como que es como si solamente el foco fuera nuestra homosexualidad y ahí es donde la visibilidad se queda muy corta. La lucha contra la homofobia tomó fuerza luego de que la OMS retirara la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales el 17 de mayo de 1990. Pero, ¿realmente sabemos en qué consiste, cómo identificarla o diferenciarla de la erotofobia? La homofobia es un acto de violencia y discriminación que condena la sexualidad sin fines reproductivos e incita al rechazo y al desprestigio hacia la comunidad LGBTIQ+, bajo los argumentos irracionales de superioridad o del miedo a contagiarse. Mientras que la erotofobia es una respuesta negativa hacia los estímulos y comportamientos sexuales, derivados por la asimilación de normas culturales, decisiones personales sobre la permisividad sexual o por la experiencia de algún evento traumático relacionado al sexo o la sexualidad. Si bien a simple vista estas fobias o enfermedades parecen inofensivas, no se puede desconocer que por ser reacciones negativas ante comportamientos e identidades sexuales, pueden desplegar acciones violentas o delictivas. Bueno, para continuar hablando de la vida de nuestros personajes, sigamos con este otro espacio fundamental en la vida de un niño o adolescente, en la construcción de la identidad, es decir, la escuela. ¿Cómo impactó la escuela a Fernando? ¿Qué es lo que nos cuenta su paso por esta? Bueno, él en principio hablaba como sobre sus primeros años de escuela y él ahí sin saber, sin estar consciente, es donde revela como las primeras escenas de su homosexualidad. Su paso ya hacia bachillerato, hacia la media, es muy traumático, como creo yo que lo es para muchos estudiantes, para muchos adolescentes que están apenas descubriendo su sexualidad o que incluso la han ido definiendo, pero tienen que mantenerla escondida. Tal como pasa en la novela, que hay un profesor que se encarga de perseguir a estos estudiantes que son homosexuales o que están dentro de la diversidad, a pesar de que él también pertenece a la comunidad LGBTI. Es muy difícil, pues es complejo y lastimosamente es algo que aún se sigue presentando. En mi opinión profesional es muy triste y es muy doloroso, pero también es culpa del Estado, porque el Estado no tiene o no promueve unas prácticas ejemplarizantes en las instituciones educativas, en las cuales se hable de diversidad, digamos que lo tienen en unos decretos, lo tienen en unos manuales, pero no se pone en práctica. Entonces, a pesar de que la mayoría de las instituciones educativas en Colombia son instituciones laicas, siempre se enseña desde la religión, incluso la sexualidad. Y hay otra problemática muy importante, no me quisiera salir tanto del tema, pero es que en los colegios el único proyecto, de los proyectos obligatorios que se pone en práctica es el de prevención de embarazos. Por ejemplo, se deja por fuera la prevención de enfermedades sexuales. Esto también tiene que ver con que no se representa a la comunidad gay y tampoco se les enseña a los estudiantes en general qué puede pasar con su sexualidad, cómo deben cuidarse. Solamente le apuntan al embarazo adolescente. Eso que nos cuenta Aleja es muy importante porque nos permite afirmar algo, y es que esa figura del profesor que está presente en la novela no es una figura en desuso de hace un montón de años, sino que sigue presente, ¿no? Todavía existen profesores en los colegios que reproducen mitos acerca de la sexualidad, que infunden en sus estudiantes temor por el sexo, que nunca se los presentan como algo natural, como algo que en algún punto pues va a pasar, que en algún punto vamos a sentir deseo sexual. Y hasta en muchos casos hay una estigmatización de las personas homosexuales.
Sí, definitivamente en los colegios pues falta mejorar un montón en la educación sexual y pues sobre todo digamos cuando hablamos de las ITS, o sea, siempre nos han enseñado como desde el miedo, ¿cierto? O sea, yo creo que todos recordamos esa presentación de PowerPoint con las imágenes de la gonorrea, de la hepatitis, de la sífilis y todo, pero realmente no nos enseñan uno que es normal, pues o sea, casi que todo el mundo va a tener una ITS en algún momento u otro de la vida, pues o hablemos del BPH que todos tenemos alguna cepa en el cuerpo. O sea, nos enseñan tanto el terror que en el momento en que alguien se enfrenta a una ITS en su vida, pues realmente se vuelve algo catastrófico cuando no debería serlo, ¿cierto? Cuando es algo que se ve, pues, o sea, tenemos que aprender a vivir con las ITS porque hace parte de la vida sexual. Entonces falta mucho de cómo enseñar, de enseñar de que es para todos, ¿cierto? De que las mujeres no solo quedan embarazadas, sino que también se infectan de muchas cosas, de que los hombres heterosexuales pueden tener también un montón de infecciones de transmisión sexual y que ellos también se tienen que cuidar, ¿cierto? Que no siempre es la responsabilidad del otro. Entonces, pues sí, falta demasiado en los colegios. Y eso de lo que hablaba pues como Miguel y Sara, de esos mitos que se extienden a través de las dinámicas en clase, pues a mí me llama mucho la atención como ese profesor con la teoría del vaso, que yo sé que Sara lo va a narrar perfectamente, que es sobre también esa prohibición a la masturbación. Es muy interesante como lo cuenta. Bueno, sí, o sea, es un caso muy interesante porque, claro, como la educación sexual, muy entre comillas eso, está basada en infundir temor y en buscar abstinencia. La teoría que les contaba el profesor a los estudiantes acerca de la masturbación tiene que ver, él usaba la metáfora de un vaso. Entonces el vaso se llenaba de leche y en un punto cuando no podía contener más la leche, pues la leche se derramaba naturalmente sin ningún otro tipo de estimulación. Él decía que así estaba constituido pues los testículos de los hombres, porque era un órgano tan perfecto que había creado Dios que no se podía tocar, que era sagrado. Entonces, claro, es muy interesante porque Fernando le pregunta como, ajá, ¿y qué pasa con las mujeres? Y él dice como, no, es que las mujeres en la menstruación también expulsan lo que tengan que expulsar. Eso es muy curioso porque yo creo que justamente en los colegios, aunque quiero creer que ya no tan así, pero sigue como todavía este estigma y hace falta lo que decimos una educación sexual integral, no solo para adolescentes en prevención de ITS, ETS, sino también, bueno, claro, en embarazos, pero también para niños, ¿no? Que los niños sepan qué cuerpo habitan, cómo está constituido su cuerpo, por qué pasa con el cuerpo. La pubertad es algo muy difícil de afrontar. Entonces, bueno, hay un montón de cosas por hacer. Y pues continuando con este profesor que lo marcó mucho a él, a mí me llama mucho la atención cuando él se descubre pues que en una salida tocó a unos estudiantes. Es muy interesante porque cuando todo esto se descubre, lo que todo el mundo le da fastidio, asco, es su orientación sexual. Y en cambio a Fernando, lo que le da rabia de esto es esa máscara de ese profesor que siendo él homosexual, realmente persiga, acose a los estudiantes que son afeminados o que se salen de esa heteronormatividad. Y entonces hay algo muy, muy bonito ahí que siento que hace muchas veces Fernando en toda la novela, que se promete no llevar esa máscara nunca. Y en varias frases, tanto con su familia, con grupos de donde se sale, o con los enfermeros, él siempre está reclamando un respeto por parte de las personas, como por ejemplo cuando le cuenta a la hermana que es homosexual y la hermana pues se pone muy triste y le saca pues los argumentos de que siempre le sacan, pues que eso no es natural, eso no es normal, no sé qué, y entonces él le dice como, y si cree que yo voy a sacrificar mi felicidad para conseguir la suya, pues entonces usted está loca y debería ir donde esa psicóloga o donde un psiquiatra. Entonces me parece muy bonito como él de una u otra forma también está diciendo, pues nosotros queremos mucho a nuestra familia, pero no hay por qué sentirnos culpables porque se sientan tristes, porque somos homosexuales o no somos heteronormativos, ¿cierto? Es como, ya, sí, no hay que tomar como esa responsabilidad del otro como se sienta frente a eso.
Yo creo que hoy en día, además de la discriminación a la población LGBTIQ que existe en las instituciones educativas, también hay una heteronormatividad pronunciada. O sea, son los estudiantes, compañeros o los maestros incluso, que hacen una persecución a los estudiantes que están dentro de la diversidad. Entonces es el chico al que se le pregunta por qué se pinta las uñas, por qué tiene el pelo de un color diferente, cuando estamos en el 2021, a las chicas que son pareja o a los chicos que son pareja, o que lo justifican en que no, es que es un periodo de tiempo, es un proceso por el que se pasa siempre, una etapa, eso, ese es el término, una etapa. A mí me parece que esto aberrante, pues de parte sobre todo de los docentes, porque bueno, los estudiantes están en formación, pero los docentes ya son personas que tienen una responsabilidad y la deben de cumplir. La estigmatización y la discriminación son círculos viciosos. Uno se alimenta del otro, ya que todo lo que señalamos como malo, culpable, erróneo, degenerado, será excluido por consecuencia, visto como una amenaza social. Y esto se debe a que como sociedad tendemos a preferir lo parecido y a rechazar todo aquello que se salga de lo comúnmente establecido. ¿Cómo perciben las personas con VIH-Sida la estigmatización y discriminación? El estigma desacredita a una persona por sus diferencias y hace que éstas sean vistas como objetos sin valor o inferiores, mientras que la discriminación es la consecuencia de alejar o rechazar a una persona por sus gustos o por no estar de acuerdo con sus diferencias. Entre los grupos sociales más afectados por el estigma y la discriminación se encuentra la comunidad LGBTIQ+, y las mujeres, ya que por vivir con el VIH-Sida son marcados como promiscuas o adúlteras por el simple hecho de estar enfermas. Ya que conocemos un poco más sobre la vida de los personajes, vayamos a uno de los motivos principales en la novela: el diagnóstico positivo de VIH de ellos dos. Uno de los aspectos más importantes de esta novela es que es narrado con la voz propia de uno de los protagonistas. Cuenta todas las dificultades y la estigmatización que tiene que pasar. Nosotros ya les hemos mencionado algunas, como han sido la familia, la escuela, la religión. Sin embargo, hay otros entes del Estado que entran a cobrar importancia, que son en este caso el sistema de salud y el sistema universitario, ya que ambos tienen grandes falencias. Unos en la atención, que es el caso del hospital, de los hospitales donde atienden a Adrián, y la burocracia universitaria, en la cual para acceder al sistema de salud que la universidad debe brindarle a los estudiantes, todo dependía de un papeleo en el que una sola persona decidía sobre la vida de otra. No, y yo te agrego ahí pues otro del que mucha gente no sabe, y es que en realidad desde que se presentaron los primeros casos pues de muerte relacionados con SIDA, que fueron en 1981, hasta que el gobierno de Estados Unidos reconociera que había una pandemia, pasaron 8 años. 8 años en los que el gobierno no hizo absolutamente nada y no hacía sino morir y morir, morir, morir gente. O sea, yo les pongo el ejemplo como con el COVID. O sea, aquí en el COVID, a la semana el gobierno ya está diciendo algo. Imagínense que han pasado 8 años de gente muriendo alrededor de ustedes y que el gobierno ni queda reconocido. O sea, vean en Brasil con el presidente que negaba la pandemia, cómo reaccionó el mundo entero. Pero con el VIH, ya que era una enfermedad, un virus que estaba afectando a los gays, a las travestis, a las prostitutas, a los drogadictos y a los negros, a nadie le importó que no lo reconocieran. Entonces ahí es donde se ve que hay una estigmatización mucho más grande que lo que hemos mencionado hasta ahora. Es una forma de limpieza social, por eso no les preocupaba. Si hubiera afectado seguramente a las grandes élites, la historia se hubiera escrito de una forma diferente. Bueno, y con respecto pues a este tema del VIH, pues que hablaba Aleja de esta limpieza social y que también está muy relacionada con lo religioso, yo siento que este virus está muy relacionado y ha sido muy relacionado con el pecado, pues por ser homosexual, por disfrutar del cuerpo, por ese castigo divino, ¿cierto? Ese pecado. Y lo recuerdo como experiencia personal. Recuerdo que cuando estaba muy pequeña, mi tío pues se infectó de VIH y
recuerdo que me llevaron a una habitación de la casa donde no estaba pues nadie, me dejaron sola como así en silencio oculto, como a su tío le dio VIH o le dio SIDA, no recuerdo las palabras, Le ¿cierto? dio. No, pues realmente, o sea, es indudable que en torno al VIH es la forma en la que nos lo han enseñado, nos lo han tratado, ¿cierto? Por eso la mayoría de las personas que tienen el diagnóstico lo ven como un secreto que tienen que guardar y los que vivimos abiertamente con el diagnóstico pues se vuelve precisamente un activismo, es por eso, ¿cierto? Nomás hemos empezado a tener visibilidad, digamos, en las campañas en las marchas del mes del orgullo y hablamos pues como del orgullo del VIH y sale la gente, pues salen los xerofóbicos a decir, pero es que cómo va a decir que usted está orgulloso de tener una enfermedad, cómo va a decir que usted está orgulloso de esas cosas que hizo, y yo le digo, no, es que la palabra el orgullo, igual como se utiliza con la población diversa, se utiliza más como un antónimo de la vergüenza, ¿cierto? Es como decir, es que yo me niego a vivir en vergüenza por algo que soy o por algo que tengo, ¿cierto? Porque es que esto no es razón de vergüenza, o sea, yo tener una enfermedad, yo tener un virus, no tiene por qué avergonzarme, ¿cierto? O sea, o la gente le tiene que dar vergüenza porque le dio cáncer, o porque le dio diabetes, o porque le dio varicela, ¿cierto? No, pero en cambio con el VIH sí tiene esa carga tan fuerte de que nos dicen como es que usted se lo ganó, usted se lo buscó, y eso no ha, sino ha traído como cosas negativas en torno a las personas con el diagnóstico. Incluso en uno de los textos que leíamos para este podcast, encontramos la comparación entre cómo era el tratamiento que se le daba a las personas que se contagiaban que se infectaban, perdón, por una transfusión de sangre o por un accidente, frente a cómo era el tratamiento con las personas que se infectaban por mantener relaciones sexuales de las que ya hemos hablado, es decir, la población homosexual, las mujeres que ejercían la prostitución, y etcétera. Era una satanización a los segundos y un pesar o una lástima por los primeros porque tuvieron mala suerte. Además, este asunto de la vergüenza está pues muy encadenado con otro asunto, y es que no se piensa en la persona en la portadora de VIH como una vergüenza porque está enferma. O sea, la enfermedad no es la vergüenza. Lo que se cree que es vergonzoso es lo que está alrededor de ella, ¿no? Entonces, todo este estigma que carga, que fuiste una prostituta o que eres homosexual, etcétera, etcétera, pero eso, como justamente lo estoy manifestando, es un estigma, y es un estigma muy peligroso porque contribuye a que dentro de los organismos, las entidades de salud, se empiecen a vulnerar a las personas que tienen VIH o SIDA. Entonces, también es importante hablar acerca de esa, pues, esa marginalización o esa vulneración de las personas a través de los organismos de salud. No, yo creo que en el libro pues se nota muchísimo, pues ya que hemos hablado también pues de la homosexualidad y eso, en que esa discriminación, o sea, va por todos lados, ¿cierto? O sea, cuando llega el enfermero y va a sacar a Fernando de la habitación, ¿cierto? Y le dice, es que usted quién es, porque está acá, ¿cierto? Y él le dice, pues yo soy su amigo, su novio, su esposo, dígame como quiera, pero es que yo necesito estar acá, ¿cierto? Y eso es lo que pasa, o sea, realmente, digamos, o sea, el activismo pues LGBT, cuando se ha peleado como por el matrimonio y todo eso, uno les pone esos ejemplos, ¿cierto? Uno dice, es que no se trata solamente de casarme, se trata de los derechos que yo gano, pues al poderme casar. O sea, ¿cuántas historias no hay de familias, de parejas homosexuales, que la familia de uno lo abandonó toda la vida y en el momento de morir llega la mamá y saca al novio de la pieza y le dice, es que usted no es nadie y legalmente no es nadie, ¿cierto? Y jódase, y usted no volverá a ver a mi hijo, ¿cierto? Y eso sigue pasando todavía mucho y el sistema de salud lo permite porque es que la ley no nos cobija o nos protege de alguna forma. Bueno, entonces al respecto, yo quisiera que Miguel nos comentara como un poco acerca de las ideas más generalizadas y que son erróneas, difundidas, digamos, muchas veces por los organismos de salud o por los imaginarios colectivos acerca del VIH. Pues son muchas, pero digamos que yo creo que las principales es, pues una de que se cree que el VIH es solamente pues para los homosexuales y las prostitutas, ¿cierto? O sea, como que las personas heterosexuales no se tienen que preocupar por el VIH, ¿cierto? Como que la única preocupación de ellos es el embarazo, ¿cierto? Totalmente erróneo. Cada vez hay más casos de personas heterosexuales con VIH, no por nada en Colombia las madres cabeza de familia son el segundo grupo de más riesgo al VIH, ¿cierto?
Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, podríamos hablar pues de la cantidad de desconocimiento que hay en torno a los métodos de transmisión del VIH, ¿cierto? Hay gente que todavía cree que se puede transmitir con tocarse o con las lágrimas, con estar en el mismo espacio, que con ir al gimnasio, ¿cierto? Entonces, al desconocer los métodos de transmisión, se generan obviamente muchos miedos en torno y ahí viene la discriminación. Bueno, hemos llegado al final del podcast. La invitación que nos queda es, en primer lugar, hablar de estos temas. Es supremamente importante que lo hablemos, que lo nombremos, que a raíz de estas conversaciones nos cuestionemos, empecemos a buscar información, porque esa es la mejor forma de, primero, cuestionar y eliminar el estigma y pues asimismo de desnaturalizar todas estas violencias alrededor de la comunidad o de las personas que viven con VIH. En este episodio también los invitamos a denunciar si han sufrido o han sido testigos de algún caso de discriminación o de violencia por pertenecer a la comunidad LGTBIQ+, o por ser personas que conviven, que viven con VIH. Agradecemos a Aleja por su participación otra vez. Un placer, Aleja, tenerte por acá. Y a Miguel, que nos deja muchas luces, pero también muchas inquietudes, y eso finalmente es bueno. Y muchos aprendizajes. Sí, yo también le quiero dar las gracias a Miguel por acompañarnos. También los invito a todos para que sigan a Más que Tres Letras y también apoyen a todas estas personas que se están dedicando al activismo por mejorar estas problemáticas y desnaturalizar las violencias. Sí, yo les quiero agradecer a ustedes por invitarme, pues por poner este tema sobre la mesa, y realmente la invitación es esa, ¿cierto? O sea, nunca, o sea, 1 hora, 2 horas nunca va a ser suficiente para hablar de un tema tan amplio, pero es importante que lo empecemos a hacer y que se hagan preguntas y que si las tienen, nada, les busquen la respuesta, que ahí estamos. Bueno, muchas gracias por escucharnos y esperamos que sigan oyéndonos en los siguientes episodios, donde continuaremos intentando desnaturalizar las violencias de género cotidianas desde la literatura y otras perspectivas. Hola, soy Ana María y estoy aquí para recomendarles algunos contenidos que abordan desde diferentes perspectivas el tema de la violencia que ejercen las instituciones sobre la comunidad LGBTIQ+. Primero quiero recomendarles algunos contenidos que van a la denuncia directamente. El primero es una película, Frigel, que trata la historia de una mujer diagnosticada con cáncer. Este es un personaje caracterizado por Julianne Moore. Ella debe enfrentar el aparato judicial para poder dejarle su pensión a su compañera de vida. Este personaje es caracterizado por Ellen Page. Pone sobre la mesa un problema que aún es persistente en nuestro medio, y es el de los derechos de las parejas gays, lesbianas, de trans, para poder obtener los beneficios de salud, pensión asociados a su relación de pareja. Otra película es Dallas Buyers Club. En este caso se critica el sistema de salud. El personaje principal, llamado Ron, es diagnosticado con SIDA. Le prescriben un fármaco bastante tóxico y le diagnostican de una manera muy fría que le queda 1 mes de vida, así mucho. Él no acepta esta sentencia a muerte prácticamente, y se introduce en el mercado negro de los fármacos clandestinos y empieza a distribuirlos entre la comunidad que tiene esta enfermedad o que padece esta condición. Tenemos pues una excelente interpretación de Matthew McConaughey en este caso. Hay otra película, y aquí sí nos vamos más específicamente al medio académico, y es The Imitation Game, una película del 2014 que narra la historia del genial matemático Alan Turing. Es una historia bastante lamentable. Él es repudiado por sus colegas debido a su homosexualidad. No quiero terminar este bloque sin recomendarles un texto ya de carácter académico para quienes prefieren más este tipo de contenidos. Es un texto, un estudio que se concentra en el caso colombiano y se titula Señalar o incluir, gays y lesbianas en la Universidad Colombiana. Es uno de los productos derivados de los proyectos de investigación de un grupo de investigación caleño de la Universidad Autónoma de Occidente. El grupo, por si lo quieren rastrear, se llama Grupo de Investigación en Conflictos y Organizaciones. Y quiero leerles una cita de uno de sus trabajos porque va al punto. Ellos afirman: la universidad todavía privilegia la formación diseñada para el grupo heterosexual.
hacia el cual enfoca sus políticas, sus planes y programas. Por ello, la diversidad sexual no es un tema central que suscite debates, requiera su atención o se incorpore en los discursos de la estructura institucional. Bueno, hasta aquí el bloque que tiene que ver con contenidos de denuncia, pero también quiero aprovechar para recomendarles contenidos que apuntan más a la visibilización. Tenemos aquí en primer lugar un podcast que he titulado Grandes Maricas de la Historia. Lo estoy siguiendo desde hace poco, pero he aprendido muchísimo y me gusta mucho la apuesta porque se propone narrar la vida de personajes famosos cuya homosexualidad ha sido silenciada por el relato histórico oficial. Entonces pasamos por la vida de reyes, príncipes, filósofos, escritores, desde esta perspectiva, o sea, rescatar y darle pues su reconocimiento a una situación que no tiene por qué ser invisibilizada. Por último, les quiero recomendar un libro de cuentos titulado Las chicas con las chicas. Es una antología de relatos eróticos lésbicos que también pretende visibilizar, pero desde la literatura. Entonces, con esto van mis recomendaciones. Espero que encuentren algún material que les guste y que les sirva para profundizar un poco más en la temática que aborda nuestro podcast. Esta iniciativa hace parte del proyecto Promotores de Bienestar de la Universidad de Antioquia. Es producido por la línea Mujeres y Literatura del Semillero de Investigación en Literatura. La musicalización y edición a cargo de Sebastián Franco, Eni Puntillo, y la identidad visual a cargo de Fade Lazo. Si has experimentado violencia sexual o de género en la UDA, dirígete al bloque 22, oficina 402. Allí te atenderán profesionales del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. También puedes acercarte a la Coordinación de Bienestar de tu unidad académica. Otras opciones son la Línea Nacional de Orientación a Mujeres 155, la Línea 123, Módulo Mujer, el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, contacto 444-6677, extensión 3151 para niñas y adolescentes. En hospitales e IPS atienden la emergencia y aseguran las muestras, realizan exámenes de laboratorio, garantizan anticoncepción de emergencia y aseguran tratamiento para ITS y VIH-Sida. En caso de menores de edad, se debe dar aviso a ICBF o a la Fiscalía.